En este video de Excel vamos a ver lo que es la diferencia entre funciones y fórmulas. Dos conceptos que debemos tener muy claros cuando vamos a trabajar con este software. Entonces para eso vamos a hacer un ejercicio muy sencillo que es una especie de nómina para ir aplicándolo. Entonces empecemos con el concepto de fórmula. Fórmula normalmente es lo que hacemos cuando vamos a hacer operaciones con celdas. Por ejemplo, yo necesito operar o multiplicar, sumar, dividir dos datos que están en celdas diferentes. Yo lo hago a través de una fórmula. Una fórmula sirve para realizar, como lo tenemos acá en pantalla, operaciones con celdas, sumar dos celdas, multiplicarlas. Siempre, bueno, y esto quiero que lo tengamos pues presente, que tanto como fórmulas como funciones siempre van precedidas por el signo igual. Para empezar cualquier operación en Excel hay que empezar por el signo igual o por el signo más. Para estos videos vamos a utilizar siempre el signo igual. Entonces aquí tenemos el ejemplo igual C2, que es una celda. En el video número 1 explicamos lo que significa C2, que es una celda, ¿verdad? En este caso aquí de la imagen sería más o menos aquí por donde está este texto C2. Aquí lo estaríamos sumando más la celda siguiente, que es C3 más C4. Al presionar Enter, él me va a operar el contenido de esta celda. Es decir, que si en C2 tenemos un 1, aquí tenemos un 2, aquí tenemos un 3, él va a sumar 1 más 2 y luego le va a sumar el 3. Ese resultado de esa suma me lo daría ahí. Importante que las fórmulas no tienen una estructura definida, ¿verdad? Yo puedo operar una celda con otra, multiplicarla. Para ese caso, pues bueno, se utilizan los conceptos básicos de matemática, encerrarlo de pronto en un paréntesis y luego dividirlo entre otras celdas. En fin, o sea, para hacer operaciones con fórmulas no se necesita una estructura definida. Si nos vamos al ejemplo que tenemos acá, por ejemplo, miren, aquí yo tengo el pago del mes. El pago del mes es igual a el número de días trabajados por el valor de hora. Entonces, en este caso, vamos a hacerlo signo igual. Entonces, fíjense que yo ahí voy a decirle que necesito hacer una operación entre estas dos celdas. Entonces, ¿qué hago? Le puedo hacer, o puedo digitar la celda, por ejemplo, en este caso sería B2. Yo puedo escribir B2 y voy a multiplicarlo por esto. Para eso utilizamos el asterisco, que es el signo de multiplicación para acá. O yo puedo hacer, fíjense que aquí yo escribí en la celda, pero yo también le puedo hacer clic y fíjense que aquí ya estoy multiplicando esta celda con esta celda. Entonces fíjense que esto como tal es una fórmula que necesito en este caso para operar. Presiono Enter y aquí está el resultado. Aquí me está dando el valor. Fíjense que cuando me coloco encima, aquí me está diciendo cuál es el contenido o de dónde él está sacando ese resultado. Lo está sacando de la multiplicación de B2 y C2. Entonces ahí tengo una fórmula, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, necesito ahora esto, sacarle un auxilio de transporte, vamos a hacer que sea X número, cualquiera, 20% por decir algo. Entonces yo le voy a decir igual pago del mes, ¿verdad? Que es esto, D2 por el 25%. Entonces fíjense que no tiene una estructura definida, sino de acuerdo a la necesidad de los datos que yo quiera calcular, así yo voy a construir la fórmula. Le doy Enter y aquí lo tengo. Bien, ahora voy a calcular el ingreso. El ingreso sería la suma del pago más el auxilio de transporte. Entonces le voy a dar igual esta celda más esta celda y presiono Enter. Entonces fíjense que dependiendo de mi necesidad, así yo voy a ir haciendo la fórmula que necesite. Vamos a ver ahora el concepto de función. Función, a diferencia de la fórmula, sí tiene una estructura definida. Allá yo puedo operar las celdas que yo quiera simplemente colocándole el operador. C1 más B2, C3 más C4, C5 por C6, como yo quiera, lo que yo necesite. Cuando ya yo voy a hacer una función, ya él sí tiene una estructura definida. Fíjense que esta es de pronto una de las más utilizadas, que es la función suma. Está compuesta igual por el signo, ¿verdad? O iniciamos con el signo igual. Luego la palabra, en este caso la función que vamos a utilizar, que es suma. Y entre paréntesis se escribe el rango. Recuerden que un rango, lo vimos en el video número 1, es un grupo de celdas. Entonces yo voy a hacer una suma de un grupo de celdas, desde la celda C1 hasta la celda C4. Eso me quiere decir esos dos puntos, que voy a operar C1, C2, C3 y C4, es decir, todo este rango.
¿Ok? Vamos a verlo entonces en la práctica. Como ya tenemos estos primeros valores, vamos a hacer algo, y es que Excel permite autocompletar, autorrellenar, ¿verdad? Lo mencionamos en el video anterior. Y por ejemplo, como yo quiero hacer esto que realicé en este momento, que fue multiplicar esta celda por esta, y aquí voy a hacer lo mismo con las celdas siguientes, entonces yo me voy a ir aquí y en el borde inferior, aquí derecho, arrastro y estoy autocompletando. Quiere decir que esto mismo que hizo aquí lo está haciendo con esto, pero ahora con los datos siguientes, y esto con los datos siguientes. Esto lo vamos a ver en el tercer video, porque es importante manejar algunos conceptos que se desprenden de aquí de esto. Entonces vamos a igual a completar el auxilio de transporte y el total de ingresos. En este momento ya tengo todo esto, todos los datos. Vamos a ver una función. Digamos que yo quiero hallar el pago total del mes de la empresa. O sea, yo quiero saber cuánto se pagó a los empleados. Eso lo vamos a hacer con una función, la que vimos ahorita en la imagen, que es suma. Entonces, empezamos por el signo igual, colocamos la palabra suma. Puede ser mayúscula, minúscula, no importa, después que esté bien escrita, él mismo la toma. Abro paréntesis y voy a colocar la celda inicial, que es esta, ¿verdad? Y yo quiero que él sume hasta acá. Lo puedo hacer así, puedo arrastrar y ahí miren, él me lo hace. Pero vamos a hacerlo un poco manual, porque apenas estamos viendo el concepto. Coloco los dos puntos y luego coloco la celda final. Ahí estoy sumando un rango. Voy a decirle que esta es la celda final. Y fíjense que lo coloco F2, dos puntos, F5, cierro paréntesis. Estoy haciendo una suma de todo este rango. Presiono Enter y ahí tengo ya el resultado de lo que operé en la función. Entonces, esa es la diferencia entre una función y una fórmula. Vamos a hacer una aquí con el promedio. Digamos que yo quiero promediar cuánto se pagó por mes. Entonces voy a hacer igual promedio, abro paréntesis y le digo que me promedie desde la celda esta, que es de 2 puntos, hasta la celda de 5. Cierro paréntesis, Enter, y aquí tengo el promedio de lo que se pagó en el mes a los empleados. Bueno, antes de auxilio de transporte. Entonces, de pronto sonará un poco complejo porque aprenderse todo esto, pero hay un asistente y eso lo vamos a ver en videos siguientes. Esto es simplemente para saber que la función tiene una estructura definida, mientras que la fórmula no. Bueno, así terminamos este video y nos vemos en el siguiente.